Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Buenas tardes, profe, sí te escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo me les va a todos? Gracias por aceptar esta invitación para participar en esta charla del grupo del Semillero de Ecosistemas Marinos Estratégicos. En esta oportunidad nos acompaña Mauricio Romero Torres con la charla que es Navegando el Mundo Laboral después de la graduación, que es una charla bastante interesante y sobre todo útil para aquellos estudiantes que recién se gradúan, para que conozcan seguramente algunos tips y algunas herramientas que necesitan para enfrentarse a este mundo laboral que está en constante cambio por todos los eventos que hemos vivido recientemente. Mauricio ha participado en el semillero por más de una década, fue el coordinador del semillero por bastante tiempo también. Ha visto y ha ayudado a muchos de los estudiantes de pregrado que han pasado por el semillero, incluyendo estudiantes también de maestría. Es un profesional que con muy buena formación y ha logrado publicar en las mejores revistas del mundo. Entonces tiene bastante experiencia, no solamente en publicación de artículos científicos, sino también una experiencia muy amplia en publicación de libros, ¿no? Hace poco sacó un libro justamente eh, del cual me imagino que les va a hablar un poquito y que también lo tenemos colocado para que ustedes lo puedan descargar libremente en la plataforma de WordPress de lo que sería la página web del semillero. Entonces, sin más preámbulo, pues muchas gracias a Mauricio por haber aceptado la invitación y pues quedamos en tus manos para que nos indiques cómo los estudiantes o los recién graduados eventualmente pueden aprovechar tu experiencia para enfrentarse al mundo laboral. Muchas gracias, Mauricio. Bien, gracias, Beto, por la invitación. Primero, decir que armar esta charla fue un reto porque no es un tema usual. Es decir, uno habla en los seminarios es de temas en los cuales tiene alguna experticia de investigación y este es un tema que me saca completamente de la caja y por eso es un reto. Pensar qué mostrarles que sea sobre todo útil y es atractivo. Alberto, tienes quizás abierto el micrófono, que entra un ruido. Ya, bien. Entonces, bueno, me presento, quién soy y qué hago. Hace unos años pensaba que mi formación es bastante heterogénea y hace algunos años pensaba que esto podría ser desventajoso. Con el paso de los años me he dado cuenta que ha sido ventajoso. Mi formación en pregrado es de microbiología. Yo me gradué en el 2003. Trabajé mi tesis con microhongos de hojarasca en fragmentos de bosque andinos con la profesora Amanda Varela del Departamento de Biología. Unos años después realicé mi maestría también en la Javeriana en Ciencias Biológicas y continué con el tema de biología de suelos y trabajé en descomposición de materia orgánica en suelos cafeteros. Unos años después comencé el doctorado y para seguir en la misma línea de investigación, entonces trabajé luego con conectividad ecológica de corales en el Pacífico Oriental Tropical. De esto bueno, iremos hablando a lo largo de la charla. Actualmente mis intereses de investigación son la conservación marino-costera en su más amplia definición, el fenómeno del Niño y sus impactos en los ecosistemas marinos. También tengo un par de trabajos en cienciometría y en los últimos años también me interesa la gestión de proyectos de ciencia, tecnología e innovación y la gestión de riesgo de desastres, que es el tema en el cual actualmente trabajo en la entidad donde laboro y ya les cuento dónde estoy trabajando. No voy a presentar mi hoja de vida,
Mis últimos trabajos tras el doctorado, una vez terminé el doctorado, trabajé, como lo ven aquí al costado izquierdo, trabajé en el CEMARIN, que es un centro de excelencia en ciencias marinas, y allí trabajé como gestor de proyectos de investigación. También les hablaré de eso a lo largo de la charla. Simultáneamente, trabajé en la Facultad de Ciencias Ambientales y Rurales, en la maestría en Conservación y Uso de la Biodiversidad, como profesor de cátedra. Tuve la oportunidad de dictar Conservación Marino-Costera un semestre. También he sido profesor de cátedra de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunja, en Boyacá, con una cátedra de escritura de artículos científicos. Mi trabajo actual es el de gestor de proyectos de ciencia, tecnología e innovación en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Entonces, para comenzar, quiero decirles que esta charla no es una sesión de lo que hoy en día se conoce como coaching. Tampoco es una estrategia explícita de ayudarles a ustedes a encontrar un empleo, ni tampoco es una clase magistral, como lo mencionaba antes. Esto es un picadito. Esta charla es un conversatorio. Yo me siento acá como en familia, hablando con mis pares, ¿sí? Que son ustedes. Y tampoco es una charla de mi historia laboral. ¿Sí? No quiero aquí tampoco promocionar. Yo aquí quiero contarles vivencias y reflexiones que he experimentado particularmente desde la maestría y el doctorado, ¿sí? Que pueden inclusive tomarse como una lista de recomendaciones, algunas de las cuales podría servirles para navegar en el mundo laboral actual, específicamente en el sector de la ciencia, la tecnología y la innovación, o en el sector ambiental o de la biodiversidad ambiental en su más amplio sentido también. Entonces, tendrá 3 partes cortitas. Primero, una generalidades del problema. Segundo, los retos para el recién graduado, que son 5. Y al final, unas preguntas. Entonces, como es un conversatorio, y no es una clase, insisto, estamos relajados. Entonces, pueden ir, si quieren traer algo de tomar, tengo agüita, pueden traer un café, una cerveza. Pueden interrumpirme cuando quieran y hacer las preguntas que sean pertinentes en cualquier parte de la charla. Bien, para comenzar, ¿cuál es el problema? Entonces, sobra hacer una introducción al problema que ustedes, como nueva generación de biólogos o la carrera que hayan escogido de la universidad, tengan. El problema es mayor para ustedes del que yo tuve o del que quizás tuvo Alberto también hace muchos años, y es el problema del desempleo por la pandemia. Las cifras son contundentes, son alarmantes, aterradoras. En este año el desempleo en Colombia está disparado, y especialmente el desempleo de los jóvenes es aún más alto que el promedio del desempleo en Colombia, ¿no? Para todos los grupos de edad. Entonces tal vez esta cifra ya se actualizó, estamos por encima del 20% de desempleo, tal vez 21%, y en Colombia el desempleo en jóvenes, generación Z, no alcanzo a ver, pero tal vez es hasta 24 años, la tasa de desempleo es de 27, digamos que 30%, es muy alta. Y esto es un problema al que seguramente ustedes, recién graduados, están enfrentados en este momento. Como recién graduados del pregrado, entonces ustedes lo están viviendo, es un reto encontrar un trabajo. Pero también lo es para los recién graduados de las maestrías y de los doctorados. El panorama de tener un doctorado hoy en día, como yo lo tengo, tampoco es sencillo. En el pasado se creía que tener un doctorado inmediatamente abría las puertas a cualquier trabajo.
O sea, es decir, yo me gradúo del doctorado y me está esperando un trabajo muy bien pago, reconocido. Mejor dicho, están esperándome por firmar el contrato y así no es. Esa visión del doctorado quedó atrás. Y las razones son muchas. Y es porque el número de doctores en todo el mundo se ha incrementado, al igual que de magísteres. Pero también porque en general la formación de los doctorados tiende a hacerse para que estos se desempeñen en labores de docencia. Entonces, el número de posiciones vacantes de docentes en Colombia es estable, si no es que se va reduciendo. Pareciera que en muchas universidades se han cogido un poco, o en otras permanece estable. De esta manera, desde hace ya un par de décadas, este es un artículo de Nature, se viene hablando que hay que reestructurar los programas de doctorado. Y de esto podemos hablar un poquito al final. Sin embargo, comparativamente, o sea, pareciera que el panorama para los postgraduados en carreras con énfasis en ciencias es difícil, pero comparativamente con otras carreras, sí hay una ventaja tener los posgrados. O sea, sí ayuda a tener trabajo. Con esto quiero decir que independientemente de si se tiene pregrado, posgrado, maestría, doctorado, graduarse en cualquier nivel siempre lo lleva a uno al mismo punto. Es que uno se gradúa y ahora ¿qué hago? Y pareciera que es un círculo vicioso. Entonces hago un posgrado para tener mejores perspectivas laborales y aprender más cosas. Una vez termino, pareciera que uno está en el mismo lugar. Pero no es así, obviamente no va a estar en el mismo lugar porque uno aprende más cosas, pasa el tiempo, uno es más maduro, etc. Cuando uno no encuentra empleo, inmediatamente inician unos sentimientos como la frustración y el fracaso, la culpa de uno mismo y la culpa hacia los demás. La culpa a la universidad, la culpa a los profesores, la culpa al tutor. Es que mi tutor no me enseñó lo que debía saber para defenderme en la vida laboral. Entonces, todas estas sensaciones son normales. Obviamente en pandemia esto se agrava. Y lo que quiero mostrarles a continuación es que, bueno, primero que esto es normal, todos lo sentimos y no hay por qué sentirse avergonzado. Y lo que quiero mostrarles a continuación entonces es cómo yo percibo el futuro laboral y los retos, como mencioné, que esto implica. Entonces, ¿a qué se enfrentan ustedes? O nos enfrentamos también, porque yo hago parte del sistema laboral hoy en día, que es este, ¿no? Y es uno lo llama la gig economy, y es el enfrentarse a trabajos que no son permanentes. O sea, hagan de cuenta, Rappi es gig economy, o sea, economía de servicios para trabajos cortos. Los empleos en Colombia, los empleos permanentes o estables ya no existen. O sea, los trabajos de planta, eso parece que está en vía de extinción. De hecho, si se fijan en esta gráfica de abajo, en el año 2007, en el sector público, el porcentaje de personas que trabajaban por prestación de servicios era menor al 20%. En 2017, hace 4 años, esto es cercano al 70%. O sea, ya no hay plantas, ya no hay trabajos de plantas. Esto tiene unas ventajas y desventajas que no es el lugar aquí para discutirlas, pero entonces llévense ese mensaje. Los trabajos temporales ya no existen. ¿Cómo enfrento eso? Una de las tendencias del futuro laboral actual pareciera es que hay que ser multidisciplinar. Y esto tiene varios efectos. Hace un tiempito salió este artículo en el ICES Journal of Marine Science, que es sobre los desafíos que tiene el joven investigador en las ciencias marinas. Entonces, lo que dice este paper
tras consultar con decenas de expertos, es que los futuros científicos en ciencias marinas deben ser multidisciplinares y altamente capacitados para poder confrontar el cambio climático, el desarrollo costero, todas las amenazas que tienen los ecosistemas marinos. Y que, por lo tanto, entonces necesitamos que ustedes, la nueva generación, como ya lo dije, sean interdisciplinares y altamente capacitados. Sin embargo, esto no es sencillo. Recuerden que yo al inicio les dije, mi formación es de microbiólogo y he terminado en otras cosas que me han hecho, después de 20 años de vida profesional, un profesional multidisciplinar. Pero si esto es lo que pide el sistema, hay unas barreras o hay unos retos a superar. La primera, que en los trabajos actuales multidisciplinares van a tener una carga de trabajo exigente y excesiva, justamente por lo de la gig economy, los trabajos que no son permanentes. Hay que competir y hay que tener inclusive hasta dos o tres trabajos. El otro aspecto que ustedes deben superar es el estrés por la incertidumbre en financiación, publicación y empleo, como lo acabo de decir, ¿no? Tengo un trabajo de un año, después no sé, la financiación existe, no existe. Esto lleva a que se pueda desequilibrarse la vida personal y los ámbitos o los equipos profesionales y que tenga impactos sobre la salud mental. También se habla que al ser multidisciplinar, un supervisor puede inclusive llegar a no ser un supervisor eficaz, y de esta manera se requiere entonces no es tener un solo supervisor, sino varios supervisores. Y por último, que la curva de aprendizaje asociada a lanzarse a campos interdisciplinares es más larga, ¿no? Porque toca uno aprender de muchas cosas. Otro elemento que también es muy importante hoy en día, esta gráfica la tengo hace ya un tiempito, me encanta, y es que se plantea que estas deben ser las habilidades que todos los estudiantes necesitan del 2020 en adelante, o las habilidades para el siglo XXI, que seguramente ustedes la han visto en otros ámbitos, ¿no? Entonces, entre ellas tenemos, por ejemplo, el pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación, la colaboración, tener, ¿cómo se llama esto? Cultura científica, cultura matemática, cultura financiera, otras características y cualidades como curiosidad, iniciativa, persistencia, adaptabilidad, liderazgo, etc. Y sobre esto, piensen que esto debe ser paralelo a lo que se aprende en la universidad, y sobre esto llegaré al final para hacer un comentario. Entonces, con esta introducción, esta charla tratará sobre 5 desafíos que tienen ustedes como jóvenes profesionales o jóvenes investigadores con historias en medio. Los 5 desafíos son: aprender a escribir bien, el de aprender a buscar financiación para hacer investigación, el de aprender a formular proyectos, el de aprender metodologías de innovación y el de construir otras habilidades a las que me referiré al final. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? Nadita, bueno. Pues recuerden, voy a hablar de estos 5 desafíos con historias en medio, o sea, con mis vivencias, quiero decir. Entonces, bien, aprender a escribir bien es el primer desafío que ustedes como profesionales deben abordar. El año antepasado tuvimos la misión de Sabios 2019. En el lanzamiento de uno de los focos temáticos, uno de los expertos hablaba que, lo leo: un país que no sabe leer y escribir es un país que no sabe pensar. Un país que no sabe pensar es un país que no puede entrar en la innovación. Entonces, el leer y escribir bien es fundamental para todo lo que sigue, ¿sí? Entonces, les cuento rápidamente mi historia. Por allá en el 2000, ¿qué era? 2012, hace ya más de una década, con 15 años, cuando yo inicié mi maestría,
yo tomaba el curso de publicación científica con Alberto. Alberto nos puso unas exposiciones y yo presenté como exposición el uso de la herramienta EndNote. Alberto me pareció muy interesante la herramienta y comenzó a invitarme a varios cursos. A raíz del uso de EndNote, yo comencé a explorar muchísimo el uso de bases de datos como Web of Science y ahí inició mi interés en la cienciometría. Con Alberto escribimos ese artículo y ese artículo afortunadamente tuvo un impacto en la política pública de ciencias, pero eso es otra historia. El punto es que se incentivó a partir de una charla corta la cienciometría. Con la cienciometría, también con Alberto, Alberto me dijo que si me interesaba trabajar en hacer una revisión bibliográfica para el tema de conectividad. De tal manera que hicimos un trabajo con Conservación Internacional, publicamos este libro y se fueron fortaleciendo mis habilidades en análisis de información científica. De este libro salió también esta guía de identificación de corales del Pacífico y la publicamos también con Conservación Internacional. Entonces, como lo mencioné, de este artículo se generó un impacto en la política pública, lo cual, del Pool Index, lo cual me abrió las puertas para dar charlas sobre este tema. Entonces comenzaron a invitarme de diferentes universidades y grupos de investigación a dar charlas cortas sobre este artículo de cienciometría de revistas científicas. Alguna vez entonces una universidad me dijo que si era capaz de dar una charla de escritura científica en la cual integrara esto. Entonces, claro, yo puedo. Me tocó ponerme a estudiar gramática para poder dar esa charla. Esa charla la di justo antes de comenzar el doctorado y comencé a entender que el dar una charla sobre escribir implicaba aprender de gramática, o sea, de ir a aprender cómo se escribe una oración, cómo usar verbos, el famoso sujeto, verbo, complemento, qué tipos de oraciones hay, qué tipos de verbos hay, cómo entender un párrafo, y entonces se me abrió, ¿cómo se dice eso?, el panorama. Este tema es increíble. Cuando comencé el doctorado, entonces ya tenía, digamos que buenas bases de gramática y composición. Al final del doctorado, entonces me invitaron de la UPTC a dar unos módulos, unas charlas, y ahí consolidé que lo que había aprendido durante el doctorado era muy pertinente, y al enseñarlo me hizo adquirir grandes destrezas en este tema. Al ser hábil escribiendo y conociendo, como lo digo, cómo se estructura desde una oración, pude pasar por el proceso tortuoso que es la publicación internacional, que es lo que me pedían en el doctorado. Entonces, así se publicaron esos 2 artículos de mi tesis de doctorado en muy buenas revistas, y publicamos el último artículo en Global Exchange Biology, que es el mejor artículo de mi carrera, porque primero fue un grupo de autores grande de muchos países, y segundo porque en el año que se publicó, Global Exchange Biology era la revista número 1 del mundo en su área. El publicar ahí, entonces, al publicar ahí se generaron noticias en medios de comunicación, de noticias científicas, y también me abrió la puerta a que me invitaran a postular mi nombre a un premio. Por primera vez en mi vida, entonces me escribe una institución
invitándome a participar en una convocatoria por $30,000 para investigación. Lastimosamente no cumplí con los requisitos, pero el mensaje es que abrió las puertas. Entonces, publicar bien abre las puertas. En mi trabajo actual, una de las cosas que yo tengo que hacer en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres es el de apoyar la publicación técnico-científica. Entonces, todo ese recorrido que yo realicé desde las clases de comunicación científica con Alberto, las publicaciones internacionales, los libros, y lo apliqué acá. Y lo apliqué, o sea, obviamente ya lo había aplicado antes, pero lo apliqué por primera vez solo. O sea, yo fui el director del proyecto. Y abrimos una convocatoria para publicar capítulos del libro y publicamos un libro de 14 capítulos. Entonces, para hacer el libro, seguí todo lo que aprendí en los cursos de publicación, desde los manuales científicos de estilo y las guías para autores. Esta es una diapositiva de cuando se lanzó el libro. Y el libro contiene 14 capítulos. Entonces, se aplicó todo, desde aprender a escribir bien, el proceso de revisión por pares, el diseño y diagramación y el intercambio con los científicos, muchos de ellos científicos de muy alto vuelo. Entonces, ¿cómo empata esto con lo anterior? Aprender a escribir toca varios de estas habilidades base, literatura, matemáticas, científica, ciencia y tecnología, ¿sí? Me pega directamente. De hecho, es una meta habilidad. Otras competencias como el pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación, la colaboración, están implícitas en el proceso de escribir. Curiosidad, persistencia para pasar el proceso por pares. Entonces, aprender a escribir es el primer desafío. Si ustedes saben escribir bien, tienen la mitad del recorrido, si no es más, para aprender a buscar financiación. Entonces, cuento aquí la historia. Con Alberto, durante el doctorado, habíamos conversado sobre el tema, de la importancia de buscar convocatorias, de buscar dinero para llevar al laboratorio, comprar equipos, todo lo que ustedes conocen que se hace con la financiación para la investigación. No lo teníamos desarrollado de una forma metódica. Yo creía que sabía algunas cosas. Cuando me fui a hacer mi pasantía durante el doctorado con mi tutor Eric Tren en la Universidad de Melbourne, en Australia, yo llegué a trabajar con él, pero Eric estaba subordinado al laboratorio del doctor Suerer. Esta es una foto reciente de su equipo. Entonces, una de las condiciones para que yo estuviera allá, pues nos reunimos, recién yo llegué con Stephen y con Eric, y Stephen dice, bueno, entonces Mauricio va a hacer esto, y al final necesito que me entregues una propuesta de proyecto para enviar a un financiador. Entonces fue la primera vez en la vida que me la colocaron así. Su tarea es una postulación a entregar en 5 meses. Entonces, intenté hacer algo, pero estuve tan ocupado que no lo logré. Incumplí la tarea, pero me quedó la semillita plantada. Con eso en mente, con eso de la semillita de la búsqueda de financiación, al finalizar el doctorado, creé mi blog y creé una sección que se llama Gestión de Proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y ahí comencé a colocar cosas. Paralelamente, con otros colegas de la Universidad del Valle y de los Andes, creamos un grupo en Facebook que se llama Ciencias Marinas Colombia, que quizás ustedes están ahí.
Comenzamos como con poquitos miembros, 50, 100, y eso se fue creciendo hasta hoy en día somos 3.000 miembros. Entonces, de nuevo, yo venía maquinando con eso. Hay que buscar financiación porque una vez termine el doctorado hay que salir a buscar plata porque de esto se trata el negocio de la CTI, ¿no? Tras el doctorado, tras sustentar y graduarme, apareció esta oportunidad de trabajo en Semarín, y es la de gestor de proyectos científicos. Entonces, las actividades eran búsqueda de convocatorias de investigación, desarrollo de proyectos, gestión de convocatorias, redacción, diseño y elaboración de propuestas científicas. Entonces yo dije, yo llevo pensando en esto 6 meses, ya había hecho cosas en mi blog, ya había colocado ahí algunas cositas en el grupo de Facebook, me postulé y me seleccionaron, me dieron el empleo. De tal manera que en este empleo, por un año, me la pasé revisando todas las posibles fuentes de financiación para ciencias marinas y logré hacer una síntesis como de 100 oportunidades de financiación. Entonces, el primer mensaje hoy es, sobre este tema el mensaje es, existen muchas oportunidades de financiación, hay que saber es encontrarlas. En Semarín duré un año y quedé con la espinita. Hice algunos textos y quedé con la espinita. Durante el último año, entonces me senté y escribí un borrador y con una colega de la Universidad de los Andes y una colega de la Universidad del Valle, en una red profesional que igual, en otro momento les contaría, escribimos este artículo. ¿Dónde está el dinero? Estrategias de búsqueda de financiación internacional para proyectos de investigación. Más que un artículo, está en formato de artículo, pero es un documento de trabajo, un working paper. Entonces, espero este público esta semana, apenas lo esté, yo se los hago llegar para que ustedes lo conozcan. Inclusive podría ser otra charla para el semillero. Entonces, en ese working paper planteamos 8 estrategias que ustedes, como profesionales de la ciencia y la tecnología, pueden utilizar para buscar financiación. Entonces, aquí hay 2 mensajes. El primero es que al inicio de sus carreras, cada uno de ustedes tiene que comenzar a ganarse convocatorias de pequeños montos, a construir una historia de financiación de poco a poco para aspirar a cosas grandes en unos años. Y el segundo mensaje es que ustedes deben trabajar colaborativamente con las vicerrectorías de investigaciones. O sea, ir a tocar las puertas de allá y que les den espacios con el gestor de proyectos de investigación de las vicerrectorías para que les ayude a buscar la plata. Esos son los 2 mensajes. Entonces, estando en Semarín, un día me escribieron de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que si quería presentar el artículo de conectividad con el fenómeno del niño en un encuentro de intercambio de experiencias del fenómeno del niño. ¿Cómo me encontraron? Por un artículo del Tiempo que publicamos con Alberto. Ahí me encontraron, colocaron el fenómeno del niño y ese artículo había marcado bien y ahí me encontraron. Me invitaron a dar esa charla y ahí conocí a mi jefe actual. Estando en Semarín, entonces intentamos hacer gestión, hicimos un par de reuniones para buscar construir proyectos conjuntos y una vez salí del Semarín me invitaron a trabajar a la unidad de riesgo. ¿Quiere venir a hacer lo que hacía en Semarín? Sí, claro. Y esa fue la forma en que terminé allá. Entonces, en Semarín, gestor de proyectos en la unidad de riesgo. Está pasando un carrito y escuchan el ruido.
y así terminé en unidad de riesgo y hago un trabajo parecido al de submarino. Entonces, todo esto lleva al tercer reto o al tercer punto. Entonces, saber escribir bien les abre las puertas para buscar financiación y por lo tanto, si la encuentran, deben saber formular proyectos. Entonces, hoy en día dedico parte de mi tiempo a pensar en esto, a cómo, o sea, primero, dónde está la plata a nivel internacional y a nivel nacional. Luego, si la encuentro, ¿qué hago? O sea, si encuentro una convocatoria, ¿qué hago? ¿Cómo pongo a mover la rueda? Entonces, llevo 2 años aprendiendo de formulación de proyectos. Y aquí es donde creo está que quizás el reto más importante para ustedes es este. ¿Cómo comienzo? Entonces, hay varias metodologías, entre ellas, por ejemplo, la de marco lógico. Depende también de la convocatoria, porque a veces piden unos formatos de proyecto muy sencillos hasta formatos de proyectos más complejos. Considero que hoy en día, para sobrevivir en el mundo de la ciencia y tecnología nacional, hay que saber formular proyectos para regalías. Las convocatorias de MinCiencias van hacia allá, a que se formulen como proyectos de regalías que tienen la estructura que maneja la formulación de proyectos del Departamento Nacional de Planeación. Y eso es un curso aparte que seguramente ustedes no han visto en sus clases del pregrado o de la maestría y doctorado. Esto no lo ve uno, porque además este tema es enorme. Entonces, el mensaje es: aprendan a formular proyectos para regalías. Eso ha cambiado mucho respecto a hace 5 años atrás, que el proceso era politizado. Eso ha mejorado mucho, ya no lo es tanto. Pero es el futuro y ahí está el dinero. El asunto es que no lo pueden hacer solos, tienen que hacerlo en equipo. Entonces les comparto estos enlaces. Esto es de un diplomado que actualmente se está desarrollando y que yo estoy tomando, de cómo formular proyectos para regalías, y pueden ver los videos en YouTube. También hace unos años, por andar tocando las puertas en esto de gestión de proyectos, conocí a la directora de convocatorias de National Geographic. Y de nuevo, simplemente por estar haciendo gestión, por buscar aprender, por ampliar la red profesional, entonces la directora de convocatorias de Nat Geo me invitó a ser par revisor. Y en 2019 fui par revisor todo el año y revisé muchísimas propuestas, y eso lo paga, lo cual es obviamente positivo. Entonces aprendí a revisar proyectos con ojo crítico y al ver muchos proyectos, saber cómo los escriben y qué busca uno como revisor. Entonces hoy en día no solo evalúo que esté bien escrito, sino analizo los resultados e impacto del proyecto, los métodos, las calificación del equipo que postula. Entonces, considero que tengo el panorama más completo que como lo tenía en el doctorado, obviamente, porque hay más experiencia. Y por esas razones digo que esto es muy importante para desarrollar una carrera profesional en ciencia y tecnología. El penúltimo punto es aprender de metodologías de innovación. Entonces, es lo que está de moda. Esto estuvo de moda en España, en Europa, hace 10, 15 años atrás. Seguramente allá ha cambiado un poco ya, pero hoy en día aquí es donde está el dinero. Lo que nos pide el sistema tras la crisis post-pandemia, tras la pandemia, es crear empleo, crear industrias.
y lo que nos pide el sistema es que nuestra investigación, quedó tapado, nuestra investigación básica y aplicada evolucione a tecnologías o innovaciones y a la creación de empresas. Entonces, la Javeriana tiene varios programas de esto. Aprovechenlos. Y como exalumnos seguramente ustedes podrán tomarlos. La universidad creo que tiene ahora, ya hace varios años, un laboratorio, un centro de innovación, tal vez en ingeniería industrial, no estoy seguro. El punto es que si ustedes en sus cursos de pregrado o posgrado tomaron la clase de metodología de la investigación, saben hacer experimentos, saben escribir, saben pensar críticamente y pensar creativamente, tienen yo creo que el 70 o 75% de la metodología de innovación. Esas metodologías, no sé si quedó por acá, si algunas de estas, por ejemplo, pueden ser el Design Thinking, Canvas, TRIZ, eso hay un montón de metodologías para aprender a innovar, que para alguien que ha estado en investigación le es muy fácil migrar. Entonces, ahí está el dinero. ¿Cómo se conecta esto con el inicio de lo que yo hablé de los doctorados o de las maestrías? ¿Será que hay que cambiar el enfoque de las maestrías y doctorados a que los productos no sean necesariamente artículos, sino sean un artículo y un producto de innovación, por ejemplo, una empresa, pero en verdad hacer el cambio? Aquí hay muchas oportunidades. Entonces, un reto aprender. Aquí, este es el último, el quinto, es el de construir otras habilidades. Entonces, estas son aprender a trabajar colaborativamente y en red. El ganarse las convocatorias y construir buenos proyectos grandes, con buen dinero, implica que usted no lo puede hacer solo, implica que tiene que hacerlo con otras personas, pero usted tiene que saber cómo hacerlo, cómo trabajar en equipo, cómo lidiar con personas de diferentes personalidades. Entre muchas otras, también hay que aprender a saber fracasar y a manejar las emociones positivas y negativas, el famoso síndrome del impostor, que en ciencia es muy conocido. El perseverar, el que el rechazo tras rechazo tras rechazo, lo que en últimas construye es a una persona que maneja sus emociones y sabe perseverar. De pronto al final les cuento la anécdota. Aprender a diferenciar entre tener una posición política y realizar sus funciones profesionales. Por ejemplo, en el trabajo en el que yo estoy, yo no es que sea precisamente del gobierno, trabajo para el gobierno, pero el partido político del gobierno a mí no me representa. Entonces, de esa manera, tuve que al inicio saber ser profesional, en el sentido de que yo estoy aquí por desempeñar unas labores concretas que no tienen nada que ver con política. Nunca me han pedido ni mi afiliación política ni nada, han sido, por el contrario, muy serios en eso, ¿no? Entonces ha sido positivo eso del Estado, que uno cree que el Estado son solo los del partido y gobierno, pero en realidad el Estado es una mezcla de posiciones de políticas de diferentes vertientes y de diferentes regiones. Y eso ha sido muy enriquecedor. Y por último, otras habilidades matemáticas y programación, que esto podría ser inclusive otra charla. Hoy en día se necesita saber programar. Lo que acabo de presentar coincide con lo que han planteado otros, ¿no? Entonces, también de Nature, un paper reciente, lo que sugieren una vez se gradúen es encontrar lo que le guste. Si uno, eso siempre se lo han dicho uno y es cierto, si uno no es feliz en su trabajo, o si uno no es feliz en un tema específico,
no se va a facilitar el conseguir oportunidades laborales. Desarrollar una variedad de habilidades, lo acabé de mencionar. Descubra lo que hay ahí afuera. Entonces, por ejemplo, el revisar cientos de convocatorias en mi trabajo actual y en el pasado me hace ver hacia dónde van las cosas, qué profesionales están pidiendo, qué temas, qué retos a resolver. Entonces, y eso impacta, porque lo obliga a uno a estar cambiando. Ofrezca charlas, construya una red, haga una instancia. Es decir, la autopromoción profesional. Concluyo diciendo que, como ustedes lo vieron, es clave tener un buen tutor en la universidad o un buen mentor también. ¿Qué es un mentor en realidad? Si no existe esto, es clave tener un buen grupo de colegas que pueden funcionar como mentores también, ¿no? Entonces, también como lo dije, a veces ni siquiera uno, varios mentores en diferentes temas. Otra conclusión es, como lo mencioné, en los trabajos de ciencia, tecnología e innovación, publicar bien, tener buenas publicaciones, abre las puertas. No basta con publicar el paper, hay que publicarlo en medios de divulgación, en noticias y en cuantos sitios se pueda, para que de esta manera las palabras clave de lo que uno investigó aparezcan en las búsquedas. Así como les digo, así me encontraron y así me invitaron a trabajar. Gestionar proyectos es muy importante. Entonces recuerden, al inicio de la charla decía no hay trabajo. Listo. No hay, ustedes entran al empleo.com y las oportunidades laborales son muy escasas. Por lo tanto, hay que generar su propio trabajo y esto lo pueden hacer a través de construir sus proyectos. Entonces, hay que saber formular proyectos. Y hay que saber formular muchos proyectos y fracasar mucho para que algunos salgan. Como lo vieron, mi trayectoria ha sido multidisciplinar. Yo comencé en microbiología de suelos y estoy hoy en día en trabajos de administración de la ciencia, en gestión de la ciencia. Entonces, no ha sido una trayectoria profesional lineal, sino esto se vuelve más como una red, ¿no? En donde uno va transitando por caminos y uno no sabe dónde va a terminar. Se necesita más que el pregrado y que el posgrado, en mi caso, que el doctorado. Se necesita más que un doctorado para sobrevivir en el mundo laboral. Y esto es a través de las habilidades blandas que les mencioné del Foro Económico Mundial. Hay que saber trabajar en equipo, tener control de emociones, ser creativo, etcétera, etcétera. Toda la vida se es aprendiz y estudiante, y eso se vincula con lo anterior. Si ustedes se dejan colgar en el tema, se queda uno del tren, y después alguien con habilidades actualizadas lo pueden contratar. Entonces, uno es estudiante hasta el día que se muere, porque si no, no se desactualiza muy rápido. Y el último, es muy clave la promoción profesional, se vincula con lo anterior. Entonces, creen su página web, su perfil de Twitter, métanse a redes, ofrezcan charlas, así sean gratuitas. Hay que comenzar a mostrarse para no depender para mostrar que se es un profesional competente, para ver si por fin resolvemos esto de que para conseguir un trabajo se necesita palanca. Entonces, con esto concluyo. Estas serían las conclusiones de la charla. Y yo invitaría para abrir esta conversación preguntándoles para ustedes de qué consideran que es ser un buen profesional, o qué es ser profesional, no bueno, qué es ser profesional. Y la segunda es, ¿qué buscan los empleadores?
Antes de darles la palabra, eh, esa figurita me encanta, y es que probablemente lo que he mostrado hoy me muestra como una persona exitosa, ¿sí? En que he tenido algo de éxito, pero el éxito es lo que se ve, pero debajo de ese éxito hay fracasos, sufrimiento, enfermedades, eh, insomnio, muchísimas cosas. Y, y eso, esto es lo que afecta a la salud mental. Y ahora, eso sumado a pandemia, se exacerba. Y es la realidad que a ustedes les toca vivir en los próximos 2, 3, 5 años. Por lo cual tienen que ser muy fuertes para superar esta etapa, ¿no? Porque de nuevo, ustedes son recién graduados, pero graduados post pandemia, lo cual es un grado de dificultad mayor. Entonces, bueno, muchas gracias y los escucho. ¿Qué es ser un buen profesional y qué creen que buscan los empleadores? Esta interesante charla que nos brindaste. Yo siempre termino aprendiendo contigo muchas cosas de temas muy variados y eso es a raíz de toda la curiosidad y justamente tratar de ser un profesional, como dices tú, con todas las habilidades que se requieren en el mundo de hoy. Entonces eso, por un lado, me llena de orgullo el ver todo lo que los estudiantes que comienzan en el semillero logran avanzar y, y pues la muestra es esta charla que nos has brindado, que nos enseña bastantes cosas y sobre todo cómo sobrevivir en este mundo que es tan complejo. Antes de dar respuesta a tus preguntas o darle paso a nuestro auditorio, simplemente quería acotar unas cositas respecto a lo que tú mencionabas. La primera es en esa incertidumbre de conseguir un trabajo, tener un empleo que le permita a uno de pronto endeudarse para poder avanzar en la vida, tener una casa, un carro, lo que uno quiera o seguir estudiando. Esa incertidumbre se vuelve algo muy complejo para estas nuevas generaciones. Incluso si ustedes han escuchado noticias recientes, todo lo que tiene que ver con la pensión. Ya ustedes los cobijará otra norma muy diferente y prácticamente si uno no tiene un empleo estable, asegurar una pensión se vuelve casi imposible. De allí que en esas épocas buenas en donde ustedes consigan trabajo, la recomendación que hacen los expertos es ahorrar. Entonces uno tiene que ahorrar mientras haya empleo, porque uno no sabe cuándo continuará trabajando o cuándo le darán otra oportunidad de trabajo en este mundo en que estamos, en donde ya posiciones de trabajo, como lo decía Mauricio, estables, pues ya no se abren casi más. Entonces esa capacidad de ahorro va a ser vital para ustedes, para un futuro, si están pensando en una pensión, si es que realmente les va a tocar alguna hacia el futuro. Entonces, y es una capacidad importante para poder, como les digo, sobrellevar los momentos en que ustedes no tengan un empleo, o mientras están gestionando proyectos, o mientras sale el dinero, o mientras se gestiona el dinero, que eso también es un trámite administrativo que puede tardar semanas o meses o años, de aquí a que ustedes ganen una convocatoria y les den efectivamente el dinero para que ustedes puedan comenzar su investigación. Entonces son cosas que vale la pena, digamos, recalcar. Bien, en términos de formulación de proyectos, estoy de acuerdo con Mauricio. Uno puede hacer muchos proyectos pequeños como un entrenamiento y varios de los estudiantes que han pasado por el semillero se han ganado incluso becas de NAGI y otras entidades. Y son proyectos pequeños pero que les permiten hacer investigación a nivel de maestría o eventualmente doctorado. Eso les da un entrenamiento, digamos, inicial, pero a lo que apunta, digamos, este país es a lo que se llama, o las regalías, que lo mencionaba Mauricio, pero también a los programas. Entonces los programas dan bastante dinero, 1.400, 1.500 millones de pesos,
por un proyecto de por un programa de investigación que tiene vinculados 3 o 4 proyectos. Es decir, que no es solamente escribir un proyecto, habría que escribir 3 o 4 para generar un programa para poder acceder a fondos, digamos, importantes que le permitan a uno hacer ciencia de impacto, ¿no? Entonces, esa es otra estrategia que ustedes tendrán que aplicar en el futuro cercano. Otras habilidades que Mauricio también les mencionó varias, pero que yo quiero subrayar un par, es trabajar con imágenes satelitales. O sea, ustedes tienen que aprender a usar bases de datos de todas esas entidades como Copérnicus y la NOAA y otras que tienen imágenes satelitales y tienen mucha información. Y esa es otra habilidad que ustedes tendrán que desarrollar. Cómo utilizar imágenes satelitales, cómo procesar la información satelital y eventualmente cómo poder responder a preguntas en proyectos a partir de esa información satelital, lo cual también les exige otra habilidad adicional, que es utilizar el sistema de información geográfica. Entonces, eso también lo mencionaron en otra charla que también vimos en el semillero hace un mes, en donde los sistemas de información geográfica es otra herramienta que tienen que aprender ustedes junto con, obviamente, la programación en R y otras habilidades que en el mundo de hoy, digamos, son claves. Y finalmente quería comentar solamente sobre todo lo que fue la charla de Mauricio respecto a yo cómo me genero mi puesto de trabajo. Porque no es que uno salga al medio laboral, como decía Mauricio, y encuentre el trabajo esperándolo y firma el contrato al día siguiente, ¿no? Yo creo que en el mundo que les toca vivir a ustedes van a tener que ser tan originales y tan creativos que ustedes son los que tienen que abrir las posiciones. Ustedes tienen que, en el mercado, tienen que demostrar que tienen alguna habilidad y que esa habilidad es importante para que les paguen a ustedes por hacer X o Y cosa. Entonces, eso genera que ustedes tengan que ser muy creativos para buscarse las oportunidades de trabajo. En una de las charlas de Marina veíamos este semestre justamente ese ejemplo, ¿no? Cómo Copérnicus y la información que tiene el satelital Copérnicus puede abrir más de 4.000 plazas de trabajo. Pero ahí están las plazas de trabajo. Solamente uno tiene que saber dónde ubicarse y tomar, digamos, una posición respecto a esa información y cómo eso le puede abrir puertas de trabajo. Eso digamos que es importante. Y como lo mencionaba Mauricio, estar digamos al día con la información del mundo. Justamente el día de ayer estaba mirando ahí por YouTube, ahí distrayéndome, y vi que en Noruega, por ejemplo, están construyendo una carretera que va a conectar el norte y el sur de Noruega, que son más de 1.000 kilómetros, y que como no pueden hacer una carretera en tierra, pues les toca hacerla en el agua, a 50 metros bajo el agua. Y eso va a requerir mucha gente, es un proyecto que va a más de 20 años, va a requerir muchos expertos marinos, técnicos, tecnólogos. ¿Para qué? Pues para resolver esos retos de cómo hacer una carretera, ¿cierto?, bajo el agua, en esa distancia, que es digamos una cosa que es inédita. Entonces, si uno está al tanto de las noticias, pues uno puede buscar oportunidades, así no existan aquí en Colombia, pues puede buscarlas afuera. Y afuera son esos grandes proyectos, esos megaproyectos que se están diseñando. En Arabia Saudita también están construyendo una ciudad lineal que va a tener también cientos de kilómetros y va a ser una línea atravesando buena parte del desierto, que va a tener varios niveles. Y eso implicará entonces que haya muchos expertos y muchos profesionales participando en esos retos de crear una ciudad bajo tierra. Entonces, esa es la información que ustedes tienen que estar también pendientes de qué oportunidades de trabajo, no solamente en Colombia, que son escasas, sino fuera, en esos grandes proyectos que pueden de pronto ser una gran oportunidad para ustedes y para desarrollar sus habilidades y su carrera. Los que tienen múltiples carreras, pues mejor aún, como lo decía Mauricio. Hoy en día uno tiene que lidiar con problemas que trascienden la parte social, económica, jurídica, administrativa. Y si ustedes no saben lidiar con todos esos campos de trabajo pues, y profesionales en esos campos, pues va a ser muy complejo que se incluyan y que participen en esos grandes megaproyectos. Era lo que quería comentar, simplemente pues, para abrir este debate y para ahora sí darles paso para que ustedes respondan las preguntas de Mauricio de qué es ser un profesional y
qué es lo que buscan los empleadores, no solamente en Colombia, sino en el mundo, ¿no? O sea, en dónde estarían esas oportunidades de trabajo, o más bien, cómo yo podría abrir oportunidades de trabajo conociendo la información que existe, que hoy en día casi toda está en la nube. Entonces, cierro mi micrófono y les dejo para que comiencen el debate. Muchas gracias, Mauricio, por la charla. ¿Hay preguntas? Bueno, pues muchísimas gracias por la charla. Me pareció en serio demasiado interesante y muy de acuerdo al momento en que de pronto ahorita estamos viviendo muchos. Y de hecho, pues por mi parte creo que sí he estado un poco escéptica pues en lo que se viene ahorita cuando uno pasa como esta primera etapa estudiantil, y lo que tú dices es cierto. Creo que es algo que tanto tú como gracias Alberto en el semillero nos ha recalcado varias veces, y es que uno siempre debe estar aprendiendo y siempre debe estar actualizado en las temáticas. Y, y pues respecto a las preguntas que tú nos planteas de qué es ser profesional y bueno, qué buscan los empleadores, yo creo que está en parte lo que tú hablabas de profesional, de ser un profesional bueno o un profesional como tal, porque pues en base también en lo que dices y en lo que se busca actualmente, uno debe ser eh, multifacético, uno debe tener conocimiento en muchas áreas, porque y saber también manejarse y saber, ¿cómo se llama esto? Trabajar en equipo con otras áreas del conocimiento, con antropólogos, con personas que sepan de derecho, con un montón de personas, a la vez tú aprendiendo y a la vez pudiendo hacer ese trabajo en equipo con otras áreas. Y siento que es eso, que uno debe estar en un constante, bueno, ¿qué me falta? En qué puedo mejorarme para ofrecerme de una mejor manera en el mundo laboral? Entonces, esa parte de innovación y emprendimiento también ahorita en la pasantía nos lo están recalcando bastante. En otra de las materias que estoy viendo de posgrado, también el profesor Fabio Gómez nos ha dicho como muy pocas veces y menos ahorita los jóvenes vamos a vivir de una pensión, entonces siempre debes tener un plan B, y siento que es algo que uno debe pensar, mantenerlo siempre en mente, y más ahorita como bueno, planificar de pronto qué quieres a futuro y mover todos tus intentos y lo que uno aprenda en ese plan, porque digamos yo he visto las convocatorias que piden para varios trabajos y claramente piden bastante experiencia y piden experiencia en campos específicos. Entonces yo creo que si uno no se plantea desde antes qué quiere, como un poco más centrado a futuro, te pierdes de pronto en el futuro de algunas pues oportunidades que te puede ofrecer algunas empresas. Entonces creo que son muchas cosas en las que pensar, pero creo que aprender un poco de esto y asistir a este tipo de conversatorios lo ayudan a que uno se centre un poquito, como que aterrice un poquito los pies en todo lo que pues, te viene, yo creo. Sí, gracias Carolina. Un comentario rápido a lo que dices. Sí, creo que en todas las universidades del país iniciaron programas, es la palabra, bueno, la enseñanza de la innovación. Pero lo que yo he vivido en los últimos años es que transitar hacia la innovación es más fácil si uno tiene buenas bases de investigación. Es una paradoja, pero muchas personas que trabajan en innovación al final de sus entrenamientos se vuelve como un ciclo, ¿no? Mandan a las personas a aprender investigación, porque muchos de sus métodos, de hecho, son muy similares o se fundamentan en metodologías de investigación. Entonces, eh, redondeo diciendo que no hay que olvidar que la investigación, aprender a hacer investigación es muy, muy importante. Yo también quisiera comentar un poco sobre lo que menciona Carolina y es una realidad
que yo creo que todos ustedes que se graduaron van a enfrentar. Y es el círculo vicioso de yo me acabo de graduar, pero para mi primer empleo me exigen X años de experiencia, lo cual pues para mí no tiene mucho sentido, porque si yo me acabo de graduar, ¿cómo voy a obtener esa experiencia? Hoy en día se piensa que la pasantía, y por eso es que es tan importante que ustedes pidan los certificados de pasantías, la pasantía se considera como una experiencia laboral, ¿entienden? Entonces digamos que ahí ustedes ya van ganando algunos puntos, pero aún así es un sistema en donde los empleadores quieren gente con experiencia y por lo tanto entonces cierran la posibilidad a un recién graduado si no la tiene. Entonces es un círculo vicioso que también ustedes tienen que empezar a luchar ahora que están, digamos, en pro de la juventud y todas estas campañas y todos estos paros que tenemos. Eso es un punto importante para que salga a la mesa de trabajo en donde no tiene sentido que pidan experiencia si ustedes son recién graduados, ¿no? Entonces, o por lo menos no tantos años, para que les den su primer empleo y la primera oportunidad laboral. Lo otro que quiero también resaltar de lo que menciona Carolina es la pasión por lo que uno quiere hacer. Si uno descubre su pasión, y bien lo decía Mauricio, es mucho más fácil el camino y todo lo que está en esa imagen del iceberg, todo ese sufrimiento, ese sacrificio, esa disciplina y todo lo que uno tiene que sufrir, no solamente física, sino mentalmente para poder llegar a tener éxito, pues todo eso es mucho más fácil de llevar si a uno le apasiona lo que hace. Si a uno no le apasiona lo que hace, ahí se va a frustrar totalmente porque aparte de que no le gusta lo que hace, fuera de eso está sufriendo por ello. Entonces hay que ser coherentes también al momento de decidir en qué campo ustedes quieren desarrollarse y también conocerse muy bien de cuáles son sus habilidades, si me gusta más el campo, el laboratorio, si soy teórico, o sea, ustedes tienen que descubrirse para que exploten al máximo esas virtudes genéticas que cada uno de ustedes seguramente tiene. Otra cosa que mencionaste que me parece relevante a esta discusión es el control emocional. Entonces, lidiar con colegas de trabajo, hoy que en todos los proyectos, sobre todo de gran escala, son multidisciplinares y que uno tiene que lidiar con muchas personas para hacer investigación, para trabajar y para publicar, pues lidiar con tantos personajes que tienen, digamos, cada uno de ellos sus taras y sus problemas y sus formas de pensar tan variadas, lidiar con ellos es muy complejo. Entonces, tener esa habilidad, como lo decía Mauricio, ese control emocional para lidiar con personas en momentos que pueden ser muy tensos, muy complicados en el momento de trabajar, eso también tienen que desarrollarlo como otra habilidad. Entonces ahí están todos esos videos en YouTube de mindfulness, ¿cierto? Que son todas esas estrategias de meditación y digamos, de autoconocerse y de no reaccionar impulsivamente ante cualquier estímulo, digamos que del cual ustedes se sientan amenazados. Es como salirse desde la caja para reflexionar antes de actuar. Eso digamos que son habilidades que también tienen que desarrollar. Justamente ayer un colega, estamos publicando un libro y un colega que es coautor me estaba regañando que porque no le gustó un componente del libro. Entonces darle gusto a todo el mundo es imposible. Saber mediar con todos también es complicado. Entonces siempre van a tener roces, siempre van a tener personas que son muy difíciles para tratar, van a tener personas que no son tolerantes, otras que son más flexibles. Y eso ustedes lo tienen que manejar en el medio laboral. Yo lo veo mucho en las clases. En las clases les ponen trabajos en grupos y se agarran. Siendo grupos de 3 y 4 y se agarran y no son capaces de trabajar y están en la misma disciplina. Entonces yo me pongo a pensar cómo serán ustedes cuando sean profesionales que tengan que lidiar con personas que son realmente complejas. Con un político, ¿cierto? Con personas que son cerradas de mente, así, total. Entonces, si ustedes no son capaces de trabajar en el aula de clase, ¿cómo lo harán en el medio profesional, no? Entonces, a veces ustedes hacen la fácil de que no, yo hago mi trabajo solo. En el mundo moderno no pueden trabajar solos. Es muy difícil salir adelante solo. Entonces, tienen que aprender esas habilidades. Si no las tienen, tienen que buscar herramientas, tienen que buscar cómo lograrlas, como bien lo mencionaba Mauricio.
Listo. Entonces dejo otra vez el micrófono cerrado porque si no yo me apropio del micrófono y que ustedes sigan debatiendo los que están aquí en la charla. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario más? Hola Mauricio, mucho gusto Luisa. Respecto a tus preguntas, pues para mí que ser profesional resumido sería pues ejercer su profesión, valga la redundancia, de forma correcta, que incluya muchos aspectos. De forma correcta sería de forma ética, poniéndole empeño, amor, como hacer lo mejor que uno pueda hacer, con lo que sabe, con lo que tiene, pero siempre intentar pues hacerlo mejor. En este caso, pues en la profesión que uno desempeña. Y pues, ¿qué buscan los empleadores? Pues lo que yo he podido buscar, mi experiencia fue, me gradué, busqué trabajo, todos querían a alguien con maestría y los que y los que aceptaban con pregrado, pues necesitaban un año mínimo de experiencia. Y pues que algunos ponían 6 meses, los que eran decentes ponían 6 meses. Y pues la realidad es que 6 meses dura una pasantía. Pues yo, si me explico, uno está estudiando qué experiencia laboral va a tener. Algunas personas lo logran, pero pues otras no consiguen trabajo antes de graduarse. Eso no es lo normal. Entonces, pues para un año de experiencia a uno le tocaría como hacer 2 pasantías o 2 prácticas en la carrera. Y pues cuando el proyecto de ley salió, yo pues ya, paila, yo ya había hecho mi práctica y no me quedaban créditos para ponerme a hacer otra, ni siquiera sé si me la valgan. Bueno, creo que sí la valen. El caso es que lo que yo me he dado cuenta es eso, que exigen pues la experiencia, pero a raíz de mi frustración tan grande, lo que hice fue, voy a hacerme promoción, lo que hice fue crear una página en Instagram que se llama Omnia Bio para los que quieran. Y yo dije, yo sé que hay más biólogos como yo que están sufriendo literalmente porque uno, no encuentran trabajo y dos, los que tenían trabajo lo perdieron, que son personas más capacitadas, pues con mayor experiencia por la pandemia o por X motivo, pues que ahora esas personas también muy capacitadas aceptan trabajos pues de condiciones como para alguien de pregrado, ¿sí me explico? Entonces se me ponen un trabajo de, no sé, donde pagan 2 salarios mínimos y puede ser profesional sin maestría. Entonces a todos los que he aplicado, digamos, convocatorias del INVEMAR donde publican la cédula de quién quedó y eso, pues uno se da cuenta que es gente muy grande. O sea, es gente de mucha edad que aplica cosas, pues que uno dice, oiga, déjeme la oportunidad, se lo ruego. Pero eso me he dado cuenta en el país, pues que la situación para todos está muy difícil, incluso para los que ya tienen recorrido, porque he visto que esas personas aplican a cosas pues que a nadie se le ocurriría aplicar. Uno recién graduado acepta las condiciones ahí, como bueno, me la lucho. Pero no es solo uno, sino que otros también se la están luchando, entonces eso hace las cosas un poquito más difíciles. Pero lo que he encontrado es que pues en Omnia Bio lo que hice fue seguir absolutamente todas las páginas de Instagram que se me fueran ocurriendo, como el Humboldt, el INVEMAR, todo lo que yo viera. Entonces lo que hago ahí es publicar todas las ofertas laborales, congresos, bueno, de todo lo que exista, charlas, etcétera, etcétera. Pues obvio es chiquito porque apenas sigo poquitas personas. Pero les digo porque me parece una herramienta muy buena pues para los biólogos, porque en un sitio encuentras la información de 20 páginas. Entonces, en vez de buscar esas páginas, pueden seguir OmniaBio. Y yo publico de todo. Y ahí eso me ha ayudado mucho a mandar muchas hojas de vida. Yo envío a lo que sea. O sea, pues no a lo que sea, pero si digamos yo no cumplo con un año, yo igual envío con 6 meses y yo veo que mi perfil sí da para eso. ¿Sí me explico? Pues Sí. soy bióloga de laboratorio, me gusta la genética. Habría que ver tu página, pero yo voy ahí a la segunda pregunta. ¿Qué buscan los empleadores? Y es si tu página
¿cómo decirlo? Si yo soy una persona que está buscando contratar a alguien y veo tu página, ¿te contrataría por tu página? No, no, no. La página es una ¿No? ayuda para el resto de la humanidad, como para que todos podamos ir a un sitio a buscar eso. Pero lo que buscan los empleadores, como dice Alberto, es gente, primero, que sepa usar sistemas de información geográfica. La mayoría sale de eso, o sea, la mayoría quieren ecólogos o biólogos que sepan manejar eso. Otros son de gestión de proyectos, pero para eso ya requiere por lo menos una maestría. Casi siempre dicen maestría en conservación de la biodiversidad, maestría en no sé qué, que esté relacionado. Eh, pues, y también mucho de análisis de riesgo o riesgo de ecosistemas, o también en la parte social de comunidades. Pues eso es lo que yo he visto, lo que he resumido, que la mayoría de los empleadores buscan. Pues es que yo en ese perfil pongo, la verdad, pongo las oportunidades laborales que más se ajusten a personas recién graduadas. Y eso es lo que yo he visto. Entonces, pues yo una vez hablé con alguien del Humboldt y de hecho el consejo de él, ese es como mi mentor, y su consejo fue, póngase a estudiar sistemas de información geográfica, que eso es lo que ahora necesitamos. Y yo como, bueno, está bien. Pero esa no es mi línea, entonces eso lo voy a dejar en un stand-by. Gracias, Luisa. ¿Alguien más? Yo la palabra. Dale, Jairo. Gracias. Sí, ahorita cuando fue la acreditación de, pues la revisión de la reacreditación de biología, hubo la reunión de empleadores y pues tuve que estar ahí. Y precisamente lo que oía de los que ahora son empleadores de egresados de la carrera, había una constante en lo que recalcó Mauricio sobre las habilidades. Realmente ahorita en el área de biotecnología, en el área de ecología, en conservación, en diferentes áreas, hay que tener muchas habilidades, o sea, y eso es lo que están buscando. Así como son manejar SIG, pero si es en biotecnología, realmente tener una capacitación profunda en el manejo de herramientas, de análisis, en la parte molecular, etcétera. Pero lo que más me llamó la atención fue lo que ahorita recalcó Alberto, y es como todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional. Me impresionó que los empleadores hablaron de los biólogos, que era la carrera de biología, la acreditación de los biólogos javerianos, en términos de las capacidades humanas que tenían, de que eran emprendedores, de que eran innovadores, de que eran recursivos, de que hay algunos, no sabía, y hay varios biólogos trabajando en la Fundación Santa Fe, en lo de COVID, etcétera, y recalcaba mucho que cuando se dañaba el equipo, que cuando faltaba el material, esto se la inventaban y se encontraban la manera de encontrar la solución. Y creo que es precisamente lo que dice Alberto, hay muchos que simplemente es que no me dan, es que no tengo, es que eso no me lo enseñaron, entonces pues ya. Y creo que eso es una característica que hay que trabajarle mucho, ¿no? Ser capaz de trabajar en equipo, de trabajar interdisciplinariamente. Lo que dijo Alberto es muy cierto, es simplemente aceptar que el otro no me cae bien, pero igual hay que trabajar y pues hay que salir adelante, hay que cumplir unas metas y cómo soy propositivo, etcétera. Y me parece que eso es algo que realmente marca mucho una gran diferencia y que abre puertas y que si uno no tiene esas herramientas, como en términos de inteligencia emocional, se las cierra facilísimo. Y hay unos que van cambiando de puesto en puesto y no se hallan, y no es porque no sepan, es porque hay algo en las formas de ser. Y también es hacer reflexiones propias y personales de es mi forma de ser, es que no acepto el punto de vista del otro, o mi discurso, la gente me escucha y cree que me las doy mude mucho, o qué. Porque muchas veces cuando se les cierran puertas tiene que ver con eso en particular. Y en ese sentido creo que hay que pensar mucho, ¿no? No solamente ganar habilidades, sino cualidades. Y lo que decía ahorita Luisa es precisamente trabajar de una manera integral, no solamente en la parte técnica, sino en la parte personal.
y eso es lo que hay que buscar equilibrar permanentemente, no confiarse en que yo soy así y el mundo me tiene que aceptar, sino pues bueno, no puedo esforzarme por ser mejor como persona para poder ofrecer más. Gracias. Gracias, Jairo. Sí, yo sobre eso añadiría que uno en la universidad, en el entorno académico, tiene un nivel de presión muy alto. Pero el otro día decía, esperen que conozcan el sector público o el sector corporativo. Es mucho más alta la presión. Porque la competencia profesional es explícita y es de verdad, en algunos casos, no siempre, pero en algunos casos es literalmente a pisotearte. De tal manera que todo ese entrenamiento que se ha tenido en la universidad, por ejemplo, en las sustentaciones, en los ensayos, el sentirse uno a veces atacado en esas situaciones académicas, el entorno académico, parece pequeño a lo que uno después se enfrenta, a esa presión. Pero vivirlo en la academia es importante para después confrontarlo en el ambiente laboral. He tenido varios compañeros que han durado pocos meses porque no soportan la presión. Y quizás lo que tú mencionabas, Jairo, sí, no duran, no porque sean malos profesionalmente, sino porque no, como se dice coloquialmente, no se tiene el cuero para la interacción con grupos grandes. Entonces, eso en definitiva lo buscan los empleadores, es una de las conclusiones de hoy clave. Tener control emocional, ser fuerte. Eso no significa no tener sentimientos, es dominarlos, ser fuerte, tener cuero grueso, chaleco antibalas y no dejarse afectar por lo que le dicen. Hay que ir es al mensaje, no necesariamente a la forma de decirlo. No clave el mensaje y la vida sigue y esas cosas se olvidan. Uno ve que hay gente con la que tiene empatía, otra apatía, y uno a veces puede tener apatías a nivel muy, muy grande, y cuando eso se llega es mejor cambiar de trabajo si ya la situación es inmanejable. Bueno, más preguntas. Hola, yo tengo una duda con respecto a, ¿tú qué opinas de los voluntariados o como de, bueno, teniendo en cuenta que a veces salimos, nos graduamos y no nos dan trabajo por no tener experiencia, como ofrecerse como a trabajar de forma voluntaria o pues sí, tipo pasante, como para que te den ese certificado? Porque pues digamos yo he empezado a buscar becas para seguir estudiando, pero últimamente he notado que para las becas también en algunos casos es como requisito tener experiencia laboral o por lo menos haber trabajado en algo, te ayuda como a ganar puntos para la beca. Entonces, pues como qué opinas de esa modalidad como de forma voluntaria, buscar voluntariados en el país o fuera? Pues a mí me parece que eso depende de quién ofrezca el voluntariado, en el sentido que lo que obtengas no sea simplemente un certificado de que participaste, sino ojalá, por ejemplo, una coautoría en una publicación, que eso sí sirve para mostrar, para buscar un posgrado o para participar en una convocatoria. Entonces, es buscar voluntariados que te dejen productos concretos, coautorías, no sé, algo de ese estilo. No necesariamente el certificado, que sea verificable y demostrable. Pero en general cualquier experiencia laboral siempre es enriquecedora, cortica, larga, sí, y más en una condición donde, como lo dices, necesitas acumular experiencia. O así no te den mayor cosa aprender a compartir con colegas, a trabajar en grupo. Entonces, esa sería mi respuesta.
Ok, súper, gracias. Pero sin dejarse de marranía, es más o menos el mensaje. Bueno, yo tengo una visión encontrada respecto a lo que pregunta Paola. Y es, ustedes se han gastado un montón de años estudiando, con un montón de sacrificios, no solamente ustedes, sino sus familias que han pagado seguramente el pregrado. Y no es justo que ustedes salgan al mundo laboral y regalen su experiencia y su trabajo por un certificado. Entonces es como tratar también de dignificar nuestra profesión, en donde tiene que valorarse que ustedes pasaron 5 años o más estudiando y formándose como un profesional para que finalmente terminen regalando su entrenamiento, su destreza, sus habilidades y sus competencias a un empleador que lo que va a hacer es aprovecharse de todo ese conjunto de estudiantes recién graduados. Entonces, digamos que mi posición es no regalarse, a menos que, como dice Mauricio, yo obtenga un beneficio así no sea económico, pero que sea tangible, verificable, como dice Mauricio. O sea, si ustedes ganan aprendiendo algo, alguna habilidad, alguna herramienta o publicaciones o cualquier cosa, y eso es equivalente al salario que ustedes cobrarían por el tiempo que van a estar trabajando en ese voluntariado, yo diría sí. Pero si por el contrario, solo por un certificado, yo no lo regalaría. Yo no regalaría mi profesión, ni mi tiempo, ni mi esfuerzo, ni todo lo que he hecho para llegar a esa posición como profesional. Esa es mi visión, ¿no? Simplemente quiero abrir eso al debate también. No sé si Jairo también tenga una posición al respecto. Bueno, no, pienso igual que Alberto y digamos, combinaría lo de Mauricio y Alberto. No hay que regalar, o sea, o sea, voy muy por la línea de Alberto, tiene que haber un producto, una publicación, o sea, algo tangible que realmente me pueda enriquecer la hoja de vida y además fortalecer en alguna experiencia, eh, no solamente terapia ocupacional, sino realmente que haya algún beneficio. Y sí, en el caso del voluntariado no necesariamente económico, pero sí tiene que haber un beneficio que sea muy concreto y que sea demostrable y haya ese producto que yo pueda decir, mire, este voluntariado y aquí está esta publicación, o adquirí esta experiencia y realmente profundicé esta capacitación. Bueno, listo. No sé si haya más comentarios o alguien quiera participar en este espacio, bien sea para resolver las preguntas de Mauricio o alguno de los tópicos que hemos, digamos, indicado. No, parece que ya no más. Bueno, solamente los dejo con una reflexión, por lo menos de mi parte, de pronto Mauricio tenga otro comentario. Mi recomendación es disciplina. Uno tiene que ser disciplinado para poder salir adelante en esta vida. Perseverar es la segunda palabra que yo diría que ustedes tienen que tener ahí pegada al lado de su computador o en el dormitorio. Si uno persevera, logra lo que desea, eso sí seguro. Y lo último que quisiera comentar es cómo creo mi puesto de trabajo. O sea, cómo yo me creo mi empleo. O sea, empezar a pensar, ahora que a ustedes les toca una época muy complicada, comiencen a pensar en eso. Yo cómo me creo mi empleo. O sea, no cómo espero que salga una vacante, sino yo cómo, con la información que existe en la nube, con todo lo que existe de recursos hoy de biotecnológicos, cómo ustedes pueden abrirse un puesto. Entonces, si ustedes comienzan a pensar de esa forma y son creativos y innovan, de pronto ustedes no tienen que esperar a que haya una vacante, sino ustedes se crean su vacante. Pero para eso tienen que conocer ese mundo laboral y tienen que conocer obviamente las expectativas de los que necesitan algo concreto en ese mundo que ustedes van a enfrentar. Es simplemente eso. Muchas gracias a todos por haber participado en este espacio. A Mauricio, muy chévere, muy interesante la charla, nuevamente aprendiendo como siempre. Y pues los dejo con algunas palabras de Mauricio antes de cerrar el espacio. Sí, Sí, armar esta charla fue difícil para mí por las razones que ya expuse. Hay otros consejos que yo podría darles sobre lo que dice, de hacer su propio trabajo en el sector público.
hay bastantes oportunidades, pero hay que saber llegar al sector público, y no a través de palancas, sino llegar al sector público a través de la promoción profesional. Entonces, pero eso podría ser otra charla, pero en concreto es ir a las instituciones públicas, buscar los planes de acción de la institución, revisar las actividades del plan de acción, buscar los responsables en la entidad de esa actividad y contactarlos, no buscando empleo, sino buscando, por ejemplo, proponer un proyecto de investigación para responder a esa actividad de esa institución. Y esas pueden ser formas de entrar al sector público. El sector público es enorme, hay muchas oportunidades, está abierto a la gente joven, pero como suele pasar, se desconoce quién es qué. Entonces, de ahí que hay que tener una buena página, un blog profesional o una página profesional, un perfil profesional. Y eso hace de ser profesional, verse como tal, ¿sí? Entonces, ese será mi último mensaje sobre el sector público que yo estoy. Lo último es, lean por estos temas. Por ejemplo, Nature tiene esa sección, la sección de carrera profesional, y esta revista tiene algo que se llama Food for Thought, que también ponen consejos profesionales. Entonces, ahí también pueden encontrar consejos de los profesionales de ciencias que son útiles, ¿no?, para desempeñarse en este sector. Este es mi blog. Ahí podrán consultar por extenso algunos temas que he tocado acá. Tengo mi curso de escritura académica ahí montado. Tengo otros cursos. Ahí están todos los enlaces y recursos, pueden consultarlos. Y en Twitter me pueden seguir aquí en @MauricioRomeroT. Lo último. Se me olvidó. La presentación entonces se la envío a Alberto y ahí encontrarán, digamos que, acceso a todo lo demás. No era más eso. Bueno, muchas gracias a todos. Recuerden que la grabación de esta charla del semillero va a quedar en nuestra página web, en WordPress, en la página web del semillero. Ahí ustedes podrán encontrar entonces la presentación de Mauricio y podrán descargar si les interesa la charla que tuvimos hoy. Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias a todos ustedes por haber compartido este espacio y espero que hayan aprendido algo útil para esto que viene y se van a enfrentar, que es su mundo laboral. Muchas gracias a todos y que pasen buena noche. Gracias, Mauricio. Gracias por crear la charla. Recuerden consultar el chat. En el chat está el link para donde ustedes pueden eventualmente consultar la charla y bajar o escuchar el video nuevamente. Gracias, hasta luego. Gracias, Mauricio, hasta luego. Que pases buena noche. Chao, Jario, que estemos bien. Hasta luego, Alejandro, que estés muy bien. Gracias por organizar todo. Chao, profe, que estés bien. Bueno, cuídate, muchas gracias.